ahorita vamos a dar un recorrido por el centro histórico, sí, con Caroline, que me está acompañando. Aquí sale la parada del metro. Y bien, ahorita estamos en la iglesia San Francisco. Bien, nos acompaña un hermoso sol. Hay mucha gente aquí en esta iglesia, se ha dado hoy día cita. Bien, ahorita vamos a probar un helado michelada, ¿sí? Unos ricos helados que venden aquí en la Plaza San Francisco. Ahí están. Sírvame un hito, por favor, un helado michelada. Ya, mi patrón, ya le doy. A ver, aquí nos va a servir los heladitos. ¿Qué sabores nomás tiene? Tengo de maracuyá nomás y mango. Maracuyá y mango. El último que me queda. Ya deme. Completo con ají, pimienta, limón. Bien servidito. Completito. Completo, bueno, dale. A ver, estos helados aquí se disfruta en la Plaza San Francisco. Se le pone limón, pimienta, Ya. la sal, lleva el ají Ají, ya. Va a quedar delicioso. y el espesante de maracuyá. Venga, joven. Gracias, y así les quedó el helado. Y bien, ahorita vamos a disfrutarlo, a ver qué tal está, ¿sí? Vamos a probar ahorita. Está muy rico, ¿eh? Vamos a dar una vuelta por aquí, por las iglesias. Voy a mostrarles un poco del centro histórico de Quito. Hermosas estas iglesias. Ahí tenemos la Flash Memory, tenemos el... La gente está activa aquí en el centro. Un día en estado de excepción. La gente no para. Churros a $1. Vamos a probar los churros aquí en el centro de Quito. 2.50 curitas, $1, $1. ¿Qué tal están los churros, Karelin? A ver, enseña. Si vienes a Quito, tienes que probar los churros de aquí, de Quito. Y por el estado de excepción está cerrado la plaza central de la capital del Ecuador. Sí, ahí está, con vallas y militares fuertemente armados. Bien, en vista de que está cerrado el palacio, seguimos por aquí caminando. No hay como entrar a la plaza central de aquí de Quito. Está cerrado todo. Está cerrado con vallas y militares armados para que no entren al palacio de gobierno. Vamos para acá arriba. Vamos a la parte de allá, a ver, parte de arriba. Vamos a ver si es que hay cómo pasar. Bien, quiero cerrar este video en este momento. Aquí finalizamos el recorrido por acá por el centro de Quito, con este hermoso panorama del panecillo que está a mis espaldas.
quiero invitarles a que se suscriban a mi canal, que comenten mis videos y compartan para seguir creciendo. Cuídense y hasta la próxima.